Carlos, Chiquín, hola, Carlos, hola, hola. Nuevamente les pedimos que por favor toda la gente que está delante de las banderas en la puerta del cabildo se desplacen porque no van a poder pasar los jinetes. Queremos decir que cuando empezamos a trabajar con este proyecto decíamos que queríamos hacer un gran reconocimiento a los hombres de Mayo, pero aquellos hombres de Mayo que por ahí no eran tenidos en cuenta por toda la historia. A lo largo de este camino también nos dimos cuenta que había que hacer un gran reconocimiento a los pueblos del norte. Como dice alguien de los jinetes que viene con nosotros, la historia argentina y la patria se hizo del norte hacia el sur. Cuando hemos venido marchando, hemos encontrado gente en Santiago del Estero que todavía no tienen la posesión de la tierra y que hay lugares donde llegan inescrupulosos abogados con inescrupulosos empresarios y con corruptos jueces que los echan a la calle. Y eso no lo tenemos que permitir como argentinos. Y se lo estoy diciendo porque todos tenemos que hacer un esfuerzo para que eso se termine de una vez por todas. Muchas gracias y ¡viva la patria! Pampero. Pobrecito, se ha lastimado el Pampero. Ya se va a curar, ¿eh? Te va calentando los huesos para comenzar el invierno. Qué tranco de jinete. Después de la puta madre que nos parió también. ¿Llave? No, un ganchito, Mucha Suerte, Rafa. Bueno, bueno, te digo, finalmente. Dios quiere oír. Señor. Mucha suerte. Pero mucha suerte. ¿Nos vamos? Ah, por allá salimos. Ah, yo me iba por este puente. Se da comienzo hoy con la marcha de los cabildos. El objetivo de la misma es recorrer las provincias argentinas que integraron el Virreinato de La Plata, uniendo los cabildos de Jujuy, Salta, Santiago del Estero, Córdoba, Luján, Buenos Aires y Casa de la Independencia de Tucumán. A continuación, el homenaje de los integrantes de la marcha de los cabildos, a los hombres y mujeres de la Revolución de Mayo, en el bicentenario de la patria, consiste en el descubrimiento de una placa recordatoria que estará a cargo del señor
vicegobernador de la provincia, don Pedro Segura López, señor intendente municipal arquitecto don Raúl Jorge y 2 representantes de esta marcha. Martinoli. Me tengo que volver para secarme. ¡Vamos, pasando! Pasar, señor, ya estoy pasando. Si hubiese algo donde secarse, son 8 horas mojados. ¿Eh? Si hubiese algo donde secarse, pero no hay. No, ya lo pudo. Pasemos nomás, ya lo... Hay donde secarse más adelante. Hay costado de la yegua. Abajo. Sí. El agua va a venir acá a tocar a mí. Usted pasa por debajo del pavés. Bueno. ¿Querés otra ballafrina? Sí, mirá qué linda que está la ballafrina. Es un traguito. Bueno, no tome poco, Martinoli. Te va a dar un pedo a ver. No, un traguito. Dale, boludo. Dale la coquita como me está haciendo. ¿Cómo te sentís, Martinoli, vos? Yo, de 10. Perfecto. Cambiaste de lugar en el mostrador. Yo soy Martinoli y vos Jorge Grandien. ¿Qué me dirías si fuera amigo, un tipo consciente y coherente de qué es lo que tendría que hacer Jorge Grandien cuando tuvo una caída en el río, una mala leche que se le cortó el estribo, una golpeada, 70 años, medio poco ejercitado, cansado? ¿No te convendría, no le diría descansar un día? No estoy cansado.
No, no, no. Por eso no le Para un diría nada, cachito. porque no estoy No le cansado. diría, descansá un día, andás con Urraca, te llevamos los Lo que caballos. pasa es que no estoy cansado, en serio, te digo, nadie quiere creer, no estoy cansado. Pero no te desmayaste No estoy hoy. cansado, No te desmayaste no me hoy. desmayé. Y cómo no, este dice que vos No dijiste, me ¿qué me pasó? desmayé. Escuché en el estudio, ¿qué me Cuando pasó? vino- Espera un poquito. Cuando vino ¿No esto, te acordabas le cuando te dije, despertaste? Hoy cuando te despertaste yo te dije, ahí esa sí, esa la voy a copar, la de este capaz que es mentira. Pero ahí cuando yo, te lo juro por mi hijo, por mi nieto. No sé qué me pasó. Claro que me pasó, no sé qué me pasó. Y si no sabes qué te pasó, ¿Por qué porque le tuviste dije un al blanco en la caballo? cabeza. Déjame fundamentar lo mío y después vos tenés la última palabra. Nosotros queremos que esto termine en éxito, llegar los 8 al Cabildo de Buenos Aires. Yo, Jorge Grendien, por ahí cuando yo esté cansado voy a dejar y le voy a decir a mi hermano, llévame los caballos y le voy a pedir a Becker o a algún otro que los apoyaran y que son más y descansar un día, porque si me siento mal voy a hacerlo. Y no es no tener un huevo o 2 huevos menos huevo. Al contrario, es ser consciente para que esto llegue a buen puerto. Pero estoy Porque con te vos. accidentás, te rompe una rodilla, te rompe el culo el caballo de vuelta. Perfecto. ¿Qué hacemos? Yo estoy con vos, Sí. pero no estoy cansado. Ahora si no podés estuviera descansar cansado, un día. ¿y No para podés qué si no estoy cansado? Nosotros te estamos aconsejando lo que pensamos, Pero porque el ¿por riesgo qué? es este, de que todos somos Todos responsables quieren de todo. que vos descansés mañana. Esperá. No vayas. Dejanos, vos no hables por todo, hablá por vos. Lo que pasa es que yo no estoy... Fundamento no lo mío. soy tonto. Fundamento- Si estuviera cansado Sí. y mal, que me sentiría mal, que no podría montar, les digo, muchachos, toma los caballos, llévamelo que me voy en la combi. Pero no estoy mal, ¿qué querés que haga? ¿Qué querés que haga? Estoy Por ahí. bien. Te dijimos, que anda vaya un un médico. médico. Anda un médico. Te dice 48 horas de reposo. No es falta de huevo ni decir que no anduve. Pero no, si a mí eso me no va a pasar, me yo voy a descansar también. Yo al revés, yo como estoy bien, no quiero parar, porque sé lo que pasa cuando vos parás. ¿Qué pasa? ¿Qué Nada. pasa? Después te viene el cansancio. No, Cuando vos parás, te viene el cansancio. hermano. Te reponés. Yo no. Pero vamos a hacer una cosa. ahora. ¿Vos querés seguir? Pregunto, ¿vos querés seguir? Sí. Bueno, vamos a firmar un papel acá que vos querés seguir y que me sepas todas las flores que nosotros te estuvimos diciendo todo esto y que vos, porfiado, querés seguir. ¿Está claro? Yo vine en la combi con vos. Llévenme los caballos. Yo mañana voy en la Para que combi. vea que- Yo voy a la combi. Chupa un huevo los caballos, pelotudo, cuidate vos. Si no, no llegás a Buenos Aires vos. Venías con la boca como llego comiendo cargo cuando venías de allá cansado, acabado. Y si tenés que subir la cuesta esa, no la vas a subir. Hacé caso, loco, una vez. Voy yo, No no hay que ir a la es porteña y volver. ir a la porteña y Recién volver. empezamos 130 kilómetros, macho. 130 pelotas. Las pelotas hicimos 130 kilómetros. 103, no hicimos ni 100. No hemos hecho ni 100 kilómetros. Bueno, ahí está. Ah, 100 kilómetros. 100 kilómetros. Nada. Faltan 1700. Hicimos el 5% del viaje. El 5%. Agarrate fuerte lo que falta. Che, ¿nadie encontró un par de botes de goma? Ahora va todo bien, loco. ¿Y qué? ¿Te parece que ayer no fue mal? Puede ir peor. Una mojadura, pues. Claro, eso te iba a decir. Es una mojadura nada más. ¿Qué va a ser? No se diga a mí cómo podía ser. El que se dio al menos experto. Como ahora ya empezamos lo normal, no me... Tiene que ser todo normal ahora. Bueno, pero vamos, lo más que hacemos es trotar, ¿no? Sí, Por ahí nadar también. Eso para eso. Ya casi, ya casi. Quédese para abajo. no cae, ¿no? Se nos cae sin digo, por favor. Quieto. Me voy a dedicar al caballo nomás. A eso me voy a dedicar. A cuidar caballo, a amansar y a eso. Como lo hizo mi papá una vez. Nada más que mi papá no pudo amansar uno. Uno que el caballo de él y no lo pudo amansar. Se llama... ¿Cómo se llama para su caballo? Tomeño se llama. ¿Y tu caballo qué día nació? 14 de julio, igual que yo.
apropato del equipo docente de la Dirección General del Casco Histórico, señores jinetes que integran la marcha, miembros del Fortín Martina Silva de Gruchaga, funcionarios municipales, vecinos de la ciudad de Talta, amigos turistas, invitados especiales, señoras y señores. ¿Qué es lo que pasó en este bendito país en estos primeros 200 años de intentar constituir su Estado nacional? Tratar de hacer la fusión, el sincretismo, la unidad, rememorando y también revitalizando a aquellos paisanos nuestros, nuestros hermanos, nuestros compatriotas que fueron nuestros indígenas, que hicieron la patria desde hace 6.000 años. Fíjense ustedes si merecen o no que los tengamos en cuenta. Estamos por celebrar 200 años de la intención de constituir el Estado y ellos estuvieron pergeñando la patria grande, la visión continental desde hace más de 6.000 años. Por eso ustedes, en las alforjas, no solo llevan entusiasmo, no solo llevan esfuerzo, sacrificio, voluntad, decisión, sino también, estoy seguro, que alborozadamente llevan el corazón encendido de memoria histórica para decirle al país de los argentinos que este bicentenario nos compromete hacia la reflexión, hacia el protagonismo y hacia la unidad. Viva la patria. Muchas gracias. ¿Vas en el medio o estás Los muerto? cuerpos de aquí, no pretenderán dormir acá, ¿no? Sí, sí, acá vamos a dormir. Evidentemente en el equipo hay un tipo que tiene el diablo incorporado en su ser muy profundamente. Es por eso que estamos quemando el azufre en la habitación donde va a dormir esta noche. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Salvalo, Martinoli. ¡Que desaparezca el diablo! Así llegamos con Martinoli vivo a las flores. ¡Aleluya! Son las 7:02. Estamos atrasados, ahí cerca está el chancho, Guarda. ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Pase, don Beque. Soy Rosana Elizabeth Gutiérrez, vivo en Coronel Molde.
come el hijo de perra. Ese se lo va a comer. Le di el romerillo y lo come. Después que le pasé y todo. Entonces así le queda el olor. Un olor feo no lo come. No, pero un poquito no le hace nada que coma, ¿no? ¿Santiago aparece o no? Nosotros te queríamos esperar, Jorge Martinoli dijo que no. Estábamos con el mono y dijimos, vamos a esperar. Yo ya sé cómo se maneja el grupo acá. Yo ya entiendo. Te esperamos, yo te esperé. Pero una galopeadita te mandás con eso, una galopeada, dejá el caballo, otro galopear. 50 metros me alcanzás. Si no, no se escucha, loco. No sé lo que pasaba. Ya sé con los bueyes que aro yo. ¿Picás adelante siempre? ¿Quién pica adelante? La yegua no la puedo parar. Si querés que te dé la yegua un cachito en la subida, probala a ver si la parás. Hay otra cortada, ya te digo. Sí, por eso le voy a explotar al hombre. Siempre hay algún punto. Dejé el freno por acá y el rebenque. Las dos cosas juntas dejé. ¿Quién me agarró el freno? ¿Nadie? Ah, no. Y acá en invierno hemos tenido heladas el 17 de abril, empezó la helada, hasta octubre. Hasta octubre que hemos tenido heladas. Así que es muy largo el invierno. Y los meses críticos son agosto, septiembre, octubre y noviembre. Por la sequía, más que por el frío. Claro, por la seca. Este campo tiene la forma de Argentina, ancho al norte y un poco más fino al sur. Estamos más o menos en el medio, acá es en el medio. Para el sur es mucho más quebrado y hay animales orejanos y malísimos. Y ahí hay que andar en mula porque el caballo no puede andar por la senda. Es muy complicado. ¿Salimos? Las 12. ¿Quién se revuelca primero? El caballo, el mono. Ay, Dios querido. Fortuna es. Ah, pero esta está ocultada de los alambres.
Qué tierral, ¿eh? ¿La usan errada las mulas, no? ¿Suya esta mula, no? ¿De quién es la mula? ¿Suya, ¿Es mancha, ¿Me la presta para sacarme una foto, no? Pero no me rompe el culo, ¿no? ¿Eh? Pero de acá 2 horas más o menos. Viene buscando quién me lleva para atrás con las chapas, ¿de cuándo? ¿Cuántas chapas son? 16 chapas. Recién me a las 6 de la mañana me levanto ahí. Yo si ando ahí, sí. Meta, no, yo vengo vacío. Yo te la busco. Y yo sí también en la escuela, todo. No te hagas problema, yo te la llevo. Bueno, hazme favor. Meta. Chao, que ando bien. Este es del 2007. Del 2007 son esas 3 botellas, mirá. Después quiere firmarte la bodega más tarde. Bueno, sí. No, y bueno, eso estoy Tomás el blanco, tomás el tinto. Hoy sin tomar alcohol, pero ahora voy a hacer ¿En casa lo tomo? ¿Cómo lo entonces voy a tomar para que... A ver. Salud. Por el viaje que tienen. Salud. Que les vaya muy bien. Salud. Salud para todos. Salud. Riquísimo, ¿Les ha gustado? Muy bueno. Es rico, ¿no? Muy rico, Ahora le vamos a demostrar que no. Hay anécdotas que no te contaría, ¿viste? Porque estamos... Ay, Bueno, hubo uno del equipo que empezó a tener necesidades y no encontraba el lugar. Había más o menos 4,5 millones o 2 millones. 45 kilómetros de millones de hectáreas de montaña. De selva y de todo. De nadie. En ninguna parte decía Waterclub, ¿no? No. Esa es la cagada. Eligió el lugar, 40 kilómetros. se bajó. Y ahí apareció. Y se apuró demasiado, me parece también. ¿Viste? Porque andaba medio ligero de cosas, ¿viste? Y se puso ahí. Y no anda nadie. Y dobló en la curva un tractor con empleos municipales, todo en amarillo. Todo de color así, naranja. Todo de naranja que venía que estaban arreglando. Se le cortó la diarrea. Nada, casi nada. No, esto fue espectacular.
el mundo nos saluda. Sí. Nosotros íbamos a venir anoche a hacer una asada allá, pero va, hoy, porque decía que iban a llegar ustedes mañana. Nos agarró el calor del mediodía. Ajá. Sí, ¿cómo no? Parece que está fresco. Está fresquito. Si ahora íbamos a poner una cañita ahí adentro, pero no sabemos si por el calor. Yo no sabía todo esto, por si no hubiese dejado las vacaciones para acompañar a ustedes. A mí me gusta mucho caballo. Nacido y criado en el campo. Y este es mi hijo. Ya lo voy formando. Nosotros solamente estamos abrazando a esta patria tan querida y queremos reivindicar el espíritu emancipador de los hombres de Mayo. Que a nuestro criterio la historia continúa. El mismo desafío que tenían nuestros hombres de Mayo lo tenemos todos los argentinos en este tiempo. Agradezco nuevamente a todo el pueblo de Tucumán y a sus autoridades por cómo nos han recibido. Muchas gracias. Yo me llamo Juan Carlos Medina y soy de Tucumán y tengo unos 70 años. Alguna vez fui ingeniero hasta que llegaron las privatizaciones y ahí se acabó el título. Y estamos al revés. Nos va a encontrar un 25 de mayo esclavos de los extranjeros. Todas las empresas extranjeras son dueñas de nosotros, de estos cerros de atrás. Ahí nos ganó la guerra, la batalla de Andargalá. Y nos ha vuelto a ganar, pero seguimos peleando. Estamos ya derrotados una y otra vez, no nos rendimos. La Argentina tiene que ser libre de nuevo. ¡Viva Tucumán! ¡Viva la patria! No me dejes partir viejo algarrobo, levanta un cerco con tu sombra buena. Átame a la raíz de tu silencio donde se torna pájaro la pena. Eso es este árbol, es esa combinación de luz, sombra, pájaro, historia, todo lo que realmente crea el equilibrio o recrea el equilibrio emocional de un hombre.
esta yegua no la puedo dominar. Me pide rienda y pide nomás y de galopeo y pide más. Me cansa. Es así. A los 8 entramos acá. Hay que estar Ahí en el lavadero también. Peter, ¿en el lavadero te puedo poner alguno? Hay humo acá, ¿eh? Ah, no. Donde hay humo de comer de una vez que se metió entre una herrería. Oh. Me gusta para la quemación. Darle abajo. La pegamos en suelo. Mirá ahí. No te calenté más, no te calenté, ¿qué? Espérate que esté. Ya se apuró mucho. No te calenté más. ¿Qué va a hacer? Yo sentía humo. ¿Cómo lo hago? Sí. No pasa nada. ¿Para mí? ¿Hay arroz? Yo. No te calenté. No se come. Yo no como. Y es mejor, está liviano. Sufre menos el caballo. Ah, sí. ¿Eh? Se quemó arribita. Armamos campamento acá, descansamos, los caballos vienen hechos mierda, el lomo hecho pedazos, sin agua. Ahí tenés para bañar, espectacular. Mejor bañadero nos vamos a tener. Sí. Le abrimos la canilla y cae el agua. ¿La abriste vos no? Nos dijeron que nos bajáramos, ni bien pasamos el puente, 10 kilómetros más. Está bien. Fuimos por el caminito más largo, como decía. ¡Ya! ¡Me la respuesta que te parió! Vení acá. Pero qué hija de puta, loco. Qué mordiscón le pegó. Pero no, querido, si venimos por el camino de tierra, Martinoli, tratá de buscar a la izquierda, venís. ¿Qué hace? ¿Qué hace ahora? ¿Qué dice? ¿Dónde está? No preguntó a nadie, dice, pero yo no vi a nadie, dice, voy adelante a ustedes porque no han visto pasar ningún caballo. No, esto es histórico. ¡Hola! Hola, ¿qué pasa, Martinoli? Al indio Froilán que vaya. Martinoli, no me preguntes de ruta absolutamente nada. Lo único que yo sé es que vinimos por la ruta 9 vieja y ese es el camino que estamos nosotros parados acá, que vamos a parar 3 o 4 horas porque hace mucho calor. Vos hacés lo que vos quieras, porque vos te mandás solo, loco. Vos te mandás solo, no me pregunté. ¿Qué querés? Bueno, hacé lo que quieras. Andá al indio Froilán si vos vas. Listo. Manuel Vicente Ledesma, Villa Jiménez, Departamento Riondo. Santiago del Estero. Santiago del Estero. Animal. Y ahora aquí viene otro. Mira, todo eso que viene a llover. Qué hermosos colores tiene de aquí, mira. ¿Qué color sería eso, Olga? Ese es. Todo eso es. Llover. Mira, todo eso que viene atrás. Ay, qué bonito que va de aquí. Mira, ya viene otro. Oh, mira qué bonito. Dios. Suerte. Suerte. Que Dios le ayude. Qué hermoso ves. Mira ese otro. ¿No era que tenía voz un caballito? Ajá. Si alguna vez vas a Argentina en el mes de enero y en vez de seguir los consejos de las agencias de viajes, decides alejarte de las rutas comunes y viajar para el norte, llegará un momento en el que escucharás este sonido por todas partes. Son los coyullos, las cigarras de América que anuncian el verano y el calor.
y con ellos la época de la madurez y recogida de la algarroba. Si el verano hablara, si el calor cantase, si el sol tuviera voz, su voz sería así. Y si a este sonido se le añaden los trinos de miles de pájaros, el tintineo de miríadas de sapitos y ranas, la algarabía nocturna de los grillos, es muy fácil que te encuentres cerca de Santiago del Estero. Y si por la noche escuchas el latir lejano de un bombo y el rasguido de una guitarra, entonces no hay ninguna duda. Has llegado a Santiago del Estero, esa provincia mágica y desconocida de la Argentina. Oirás también voces de hombres y mujeres que cantan y ríen. Llegarás a un patio donde se celebra la fiesta de estar viviendo el presente después del trabajo diario. Verás juntos a ancianos, adultos y niños que comparten historias y canciones. Entra sin miedo. Te van a tratar como a un pariente que vuelve a casa después de un largo viaje. Un aplauso grande para los amigos de Alma Gato. Termas de Río Hondo, Santiago, creo que son algo de 70, 80 kilómetros. Tú y el mar, hablando del equipo, no digan nada. Es el que menos hace. La gente que sale, que te saluda, eso es algo muy importante para nosotros porque te da fuerza para seguir adelante. Y a las 4 de la mañana anuncian a montar. El señor Bauer es el que da la orden, montamos y salimos. Vamos a llegar el 25 de mayo, si Dios quiere, a la Plaza de Mayo, al Cabildo, en la fecha exacta del Bicentenario. Le volvió el caballo que iba montado, dos tumbos en el agua dio, y ese quedó agarrado del cabresto del otro, que lo sacó un poco para la costa y lo pudimos rescatar. Un orgullo, porque, primero porque me invitaron. Es el problema del equipo. A ver, aquí está. Les voy a leer en quichua un pedacito. A ver. ¿Qué dice? Capincel pintas cantaca, ni pachas mana borranca, ni pip mana anima conca, ruana y corregiasca, mana pintan, ya ganas ni osca, chacayachas mi pintanca. Lo que pinta este pincel ni el tiempo lo ha de borrar. Ninguno se ha de animar a corregirme la plana. No pinta quien tiene ganas, sino quien sabe pintar.
Qué lindo, ¿no? ¡Viva Santiago del Estero! ¡Viva! ¡Viva la patria! Te digo la verdad, no sé si no voy a abandonar a mí. No puedo seguir con los caballos así lastimados como están. No, es una vergüenza. Una cosa así. ¿Cómo le va? Buenas, muchas gracias. ¿Qué dice? Aquí estamos. Preparando para picar algo. ¿Qué es? ¿Un chorizo? No sé qué hacer. ¿Nacida acá toda la vida? Toda la vida, sí. ¿Este lugar cómo se llama? ¿Monte Grande? No, La Noria. ¿Son pobladores originarios? Sí, sí. Pensamos que nos corresponde algo. Pero por supuesto que les corresponde. ¿Y ahora tienen título en los papeles o no tienen papeles? Sí, de la casa, sí. De la casa. Pero después no tenemos... ¿Y la tierra no? De la tierra no. ¿Y qué les dicen la gente, la política? con Y eso? bueno, hay tantos políticos que mienten y otros que mienten más. Una mentira más, una mentira Una mentira, Sí. pero les han prometido la tierra y eso. Siempre la mentira. Y vienen a que gestionemos nosotros. Ah, Sí, que gestionen Sí, ustedes. sí, que gestionemos nosotros, que paguemos el agrimensor y todas esas cosas. ¿Y cuántas hectáreas le corresponderían a cada uno más o menos? Y bueno, Le dan el título de propiedad. hay una ley que salió hace 15, 20 años atrás. Y esa ley creo que es de 6 hectáreas por... 6 hectáreas por persona. Sí. Y andan dando vueltas para darle 6 hectáreas por persona. ¿Eh? Todo. Y así. Todo el país va a conocer de ahora en más lo que es Guanaco Sombriana, a su gente, su paisaje, porque nosotros viajamos todos los días y la gente que nos lleva a Loreto nos dice, ¿pero qué? ¿Para dónde está la escuela? Nos preguntan, ¿hay gente? ¿Hay niños? Y nosotros les decimos que sí, pero ellos dicen, ¿dónde están? Así que bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Los invitamos a descansar. Felicitaciones. Felicitaciones.
Me confundí. Vamos a hacer patita de ahí, anda. No, yo no. Acordé. Me prendió la lamparita y digo, esa gente necesita ayuda. Me voy. Nadie quiere venir allá. Nadie. Cuidado con eso. Tom, salí. No, digo que hace frío. Vamos, tío. Antes que hacer asado. Hay que freír las empanadas y ¿viste? forma de hacer que se curen los caballos, que se curen, es esta. En vez de salir 1 hora antes, caminás y le vas. Salí 2 horas, 2 horas antes te hace 10-15 kilómetros. Claro, y o más. Le enfrías el lomo. ¿Sabes cómo descansan los caballos así? Espectacular. Cuando le pegás, ¡vamos! Decile. Entonces después ya no le pegas más. ¡Vamos! Me metí una piedra entre la bota. ¿Y cómo se metió?
Chao. A la paz, a la paz. Chao. Chao, hermano. Suerte. Muchas gracias por todo. Muy amable. Nos vamos a acordar. Bueno. Neni. Las casitas viejas. ¿Será ese chino? Buenos Aires era. Vamos a preguntar. Claro, nunca pasa nadie. Diga, señora. ¿Cómo le va? ¿Zaires acá? Sí. Ah, mire, nos mandaron de San Pedro Viejo. Sí. Porque nosotros venimos cabalgando desde Jujuy. Ah, sí, sí. Y tenemos un caballo que se nos ha lastimado arriba. Y nos dijeron que ustedes tenían algún caballo para vender, ¿puede ser? Ah, sí, sí, pero el señor está ahí en la estancia de San Pedro Viejo, está trabajando. ¿Y él le dijo? No sé si él o un compañero de él, de los que trabajan ahí en la estancia. Ah. No sé entonces. Claro, ¿y usted vuelve a la hora San Pedro Viejo? No, nosotros venimos de allá para acá y los jinetes vienen atrás nuestro. Claro. Entonces, bueno, no sé cómo. Claro, no sé nada porque no... Claro, si él está allá, Claro. seguro que no. Sí, sí. Bueno. Listo. Muchas gracias. No, por nada, chao. ¿No ha hecho tortillas recién hechas? No. No, tortilla no, sé hacer, pero no, ahora justo no tengo. Bueno, muchas gracias, señora. Hasta luego. Yo fui a Jesús María, de acá salí montado, fui en uno solo, pero de allá más vale que vinimos en camión, ¿no? No tuvimos en camión. No se jodió para nada. Pero yo, como le digo, yo lo ensillo y le pongo acá una cosita doblada, entonces pero queda cosa. Aparte usted tiene eso, que eso es una belleza, ese recaudo que tiene usted. Yo tengo basto. Tengo basto. ¿Lo vestía bien todo? ¿Ah? ¿Lo vestía bien? Sí, es caballo de cancha. De cancha. Sí. No, lo que pasa es que yo el otro día lo calcé al caballo, pero lo calcé a la apurada porque estaba muy hecho pedazo, lo había tenido ahí en un campo de piedra. Lo traje, lo calcé solo. No se calza solo.
mansito. Yo estaba pidiendo 2.500 pesos, pero no sé qué quiere hacer con el suyo. ¿Caballo nuevo aquel no? Aquí el caballo tiene 6 años. ¿Ah? 6 años. Va a cumplir 6 años ahora en 5 años y pico. Lo van a cambiar mano a mano el paisano. Es caballo de lazo. Llévalo, llévelo y deje el otro si quiere, no tengo ningún drama, mi amor. Mano, mano, como quiera, yo no vivo, mire, cuando a mí me pongan, si me ponen los hijos en los sacos de madera, no me van a poner ni la camisa. ¿Ah? Yo sabe qué es lo que llevar, la honestidad, y yo sé que usted no esté en su casa. Está mucho kilómetros de acá. ¿Ah? Y si lo juro por Dios que si yo tuviera, así que no tengo ni trabajo prácticamente, si usted tuviera pata, Dios quiera que nunca se pruebe un caballo. Pero si hoy me dice, se me murió el caballo en la otra cuadra, le digo, llévelo mi amigo. Porque soy gaucho de bota y bombacha, pero no me la pongo porque no tengo pantalón. Sí, eso me enseñaron los viejos gauchos de antes. Pero si usted quiere, usted ve que no le puede, llévelo mi amigo. Se lo juro por Dios, pero salvo a mi hijo. Porque algún día puede andar un hermano, no yo, un hermano y alguno de ustedes lo puede decir, puta de Anzón, de tal parte. Vos sabés que conocí un viejo, otro gaucho de acá, y vos sabés que no me dejó de a mí. ¿Qué es lo que le hizo? Me regaló un caballo. ¿Quién se lo regaló? Dejaron un testamento Sí. Hasta la vuelta, mi hermano. Gaucho Pingo Parejero. Yo me voy a despedir sacándome el sombrero. Soy Nicolás Eduardo Zaires, de establecimiento Punta del Monte, departamento Tulumba, provincia de Córdoba, Argentina. Hasta la muerte. Salude al brigadier general, compañero. Mirá. ¿Sabes qué? Estoy preocupado que tiene la potranca, loco. Yo todo, cuando reviso urgente para todo. Para mí no puedo revisar. ¿Cómo no vas a poder revisar? Yo estoy... Guarda que a veces tienen espino así, ¿eh? No te pago, no será eso. Que me complique. No, cuando vaya no. Sea un poquito, que se prenda un poco más. Dicen que fue, dicen los lugareños que fue Rosa. Sí, que fue Rosa. La única persona que le manda plata y lo financia en todo el exilio al brigadier es el hijo y la mujer de Facundo Quiroga. El único, no le mandó a más nadie plata. ¿Sabías eso, Urraca? Todos lo bancaron ellos. Nosotros la historia nos cuenta otra cosa, que lo mandaron a matar y lo reina fe por qué sé yo qué, pero eso bueno es lo que nos cuentan las cosas. El otro día tuve dos tipos estuve. Yo te voy a contar una anécdota no nada es todo más un para. Pueblo. Vos viste que en esto se llama no hay que comprar carne podrida, ¿no? Te vendieron carne podrida. Bueno. A mí no me venden nada. Lo creo si quiero y si no. Bueno, ¿me escuchás, por favor? ¿Me escuchás? Después sacás tu conclusión. En Montevideo, en Uruguay, hubo un pleito famosísimo donde los unitarios le pagaban a un periodista, a un escritor, X cantidad de plata, bueno, no me acuerdo el número, ponele 1.000 pesos por cada muerto que le inventaban a Rosa. El tipo entró a fabricar muertos a lo loco. Cuando llega, bueno, muchachos, me deben tanto. Pero están locos ustedes, si Rosa no mató a nadie, ¿cómo te voy a pagar toda esa? Bueno, terminaron en un pleito, en un juzgado. Así que
que vos me digas, no, lo mató, lo hizo matar Rosa. No lo creo. De casualidad y no en no lo 20 creo, te históricas. comenté. Lo único que hice yo fue un comentario. Con ustedes no se puede comentar nada. Porque lo comenté, no te dije, mi idea es que lo mató Rosa. Perdón, te Lo tomo la comenté. palabra, no discuto Los más lugareños dicen, fue un comentario, los Toma, lugareños tenés Martinoli acá un dicen cachito. que lo mató Rosa, que lo mandó matar Rosa. Eso es Tenés lo único que Martinoli dije para yo. hacer la gauchada. El día que necesiten un veterinario urgente vayan a buscar a Córdoba, Villa María o a algún lado, porque cuando yo soy solícito, tengo esto, está enseguida Jorge. Pido Bueno, yo pero la pelota. ¿qué querés? Que tire todo. Dale un cachito. Sí, que tenés que tirar todo, loco, sí. La vamos a tener que abrir un cachito. Esas truchas que son de las plantas. Ahora vamos a empezar a hablar en idioma que conozco yo, ¿eh? Nada. 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 ¿La contra otra? Ah. Canta, esta se habla todo. ¿Ves el color? Sí. Y acá arriba se ve clarito, fíjate. Sí. Tiene un color ahí Sí, cambia ahí más. y ahí está el color. Sí. Hay un machuconche. Mira cómo le dolió lo que le apreté. Pero no la podemos llevar sin errar, ¿eh? No, Y si no, y sacarle la otra o No, estás loco, voy a sacar la herradura. Al revés, hay que errarla. hay que errarlo. ¿El vino no? Medidito. ¿Qué es el efecto? ¿Neutraliza el efecto del...? Sí, Ricardo. ¿Eh? ¿Neutraliza el efecto del alcohol del efecto del antibiótico o no? ¿O no es tan así? No. Carne. Santos Pérez fue el ejecutor. Santos Pérez es un delincuente, un tipo de mala vida. Un asesino a sueldo. Los Renafé aparentemente lo cargaron la muerte. Vive General Quiroga. ¡Viva! Y bueno, hasta ahora veníamos muy bien, pero ya con 1400 kilómetros arriba de los caballos ya se empiezan a sentir problemas y hay algunos caballos con ciertas lesiones que no los podemos usar y eso nos está complicando un poco. Como se ha sembrado todo soja, prácticamente no existe agua en bebida. También la Entonces soja. toman agua de las pocas lluvias que ha habido de las cunetas y agua muy asoleada y entonces les da diarrea al rato. ¿Eh? Ah, mire usted. Bueno, también la soja ahí provoca ese tipo de problemas. No, todo. De acá no se ve una vaca, ni se ve una bebida, ni se ve absolutamente nada. ¿Eh? Todo maíz y soja, maíz y soja.
Potencia, Argentina potencia. Sí, no es malo, pero lo que pasa es que en 20, 30 años no quedará ni un pájaro, ninguna... Y eso de que con las hojas se termine el hambre es mentira, porque cada vez tenemos más personas con hambre acá, ¿no? Sí. Se le termina el hambre a los cerdos que alimenta China con las hojas nuestras, porque no la comen los humanos. No, el 5% de las hojas se come. El resto es todo para alimento balanceado, desde que apareció el problema de la vaca loca. Y bueno, al margen de ese inconveniente hay muchísimas alegrías y hemos aprendido que la patria y la gente hasta Jesús María Córdoba, desde Jujuy hasta Jesús María, pero así hagan una línea, pero eso es Argentina profunda, es la patria verdaderamente que sienten lo que ha pasado en nuestro país. Y después de ahí ya ni siquiera tocan bocina, ni frenan los autos, nada, te pasan al lado. Ya empieza en las grandes urbes a masificarse y empieza la locura de vivir en estos momentos allí la vorágine del poder, del éxito y el del tener. Claro, y no ser, del tener y no ser. Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va? Sí, Marcilla. Ah, ¿qué tal? Querendien, che, Estamos en tu campo ya. No, nosotros lo que necesitamos es el galpón, un cacho, cualquier cosa, y si no, ahí abajo las plantas, no hay problema. Ah, es perfecto. No, querido, hacé lo tuyo. El Sheraton. Un lugar espectacular. Y más fácil, mejor que coman ellos, no tienen ni que comer. Bueno, el pasto ese no lo quiere comer. Mordisquea este, pero el otro no lo come. ¿Y dónde está el gato? ¿Y lo dejás a todos? Pero me encuentran a mí, voy a estar ahí nomás. No, pero ¿los dejás a todos, digo, en el buque? Es como que yo mañana se enfermara un caballo y digo, no, yo me voy con mi caballo. Yo no dejo a nadie, yo no dejo a nadie. Es como si enfermara un caballo y digo, no, yo me voy a dormir a la ruta. ¿Y qué querés que haga yo? Que duerma tirado acá, duermo tirado en la ruta y le doy de comer a los caballos. No podés, no me lo aprendí. Ahora, ¿vos por qué te agarran esto de ataque locura? Pero si ¿cómo el dueño ataque? de campo No me agarra dice ningún ataque locura. El dueño de campo dice... Pero perfecto, y el dueño del campo que él puede hacer el campo lo que quiere, yo puedo hacer en mi vida lo que quiero. Si él no podemos estar en ningún lado, no me tengo que ir. Abajo los árboles no. ¿A dónde hay alambre para atar? No. Acá te va a venir a decir que no lo puedes tener tampoco. Pues si no lo puedes tener acá tampoco. Y a mí me dejaron atar la yegua allá, no hay problema. El viejo Zavala me anda todo. Mañana en Villa María buscar lugar también, Listo. Uno menos. Ya hoy le hablo a Papá Sodero, 7 camas en vez de 8. Enos aquí reunidos. Claro, loco. A tomarnos mate tranquilo y no romper más los huevos ni pelear. ¿Y sí qué problema? Esto tiene que suceder. Es parte de la... Parte de la caminata. Porque uno la ve de una manera y otro la ve de otra. Soy Víctor Hugo Pavone, de la localidad de Ordóñez, y tengo 40 años, y acá están estos gauchos por el paso de esta localidad. Así que todo lo que les pueda brindar es para ellos.
cortó el tendón. Este caballo. ¿Por qué se cortó? Se enredó con un alambre y se cortó el tendón. No va más. Directamente no va más. problema, Cacho, andar. Me lo quieren hacer dejar acá. Mierda, lo voy a dejar. De alguna manera lo voy a llevar. Ahora vamos a cortar la ruta, loco. Vamos a cortar la ruta un poco para ese horario. Cuidando toda la puta que lo parió, no la vi en el alambre. Mierda, le voy a hacer pasar si tiene un alambre. No largues el caballo suelto, loco, se arma un kilo. Martí, cuidado a cruzar, por favor, que está en estado de shock. Y el más manso de todo para los alambres. ¿Para qué? ¿Agarró la rienda del palo? No, no, yo venía viendo y bien, todo. Pero la rienda del palo agarró. ¿Eh? Agarró la rienda del palo. No, a ver, mirá cómo la cortó. Estaba tirado. La rienda la esquivé, que no voy a esquivar la Y había rienda. dos riendas, había. No, un alambre largo agarró, desde arriba. Un alambre larguísimo. Y viste que te dije no te metas que está bravo. No, Pero no. sí, yo no te digo que haya sido él. Es capaz que se asustó aquel y lo arrastró. ¿Le pone una venda a Jorge o Gasa? Le ponemos una venda de esta. Lloro yo, la putísima madre que lo parió, pobre caballo. Ahora sí, la bendita, dale, total. Esto. Dale. Espera que la pasé. Ahí está. ¿Listo? Tranquilo, Marti, todo se va a arreglar. Todo se va a arreglar. Prepárate para montar. Martinoli, candidato a la camioneta. Mira cómo viene. No, no viene. ¿Sabes por qué viene al tranco? ¿Por qué? Porque le tropezó 5 veces seguido el caballo. No. Sí. Y la última le trastabilló y le digo, pégale con el cabo al revés que en el cogote, así lo animás un poco.
Ay, perdí la guaya, dije ahí. Ahí fue donde se dio cuenta. ¿Viene jodido, compañero? No, pero este se cae 2 por 3, no sirve esto. Tropieza, ahí me estroló otra vez, perdí la guacha, no la puedo encontrar. ¿Qué, te volteaste? ¿Te volteó? Tropieza, cada rato como se Porque no lo levantás en el revés, que hay que animarlo un poquito, Sí, Martín. tenés que animarlo un cachito. Contá la yegüeta que es mansita y que vaya Jorge en aquella. Vení que yo le voy a decir ahora que no tropiece más tú. Lo único que tenés que llevar es esta yegua vos. Por la montaña me perdí la guacha. Jorge me pregunta, Pero ¿tenés la va a guacha? bajar o no rápido, Martinoli, que ya Sí, le salimos. digo. La tengo acá. Ah, bueno, dice. ¿Te acordás que me preguntaste si tenía la guacha? Ya salimos, Martinoli. ¿Qué haces dando tanta vuelta ahí como pedo entre una escupidera? No me andes, ¿no te acordás que un día no me pagaron y se me perdió un sueldo después de como Está calentito. Pero no tenés que andar con... Yo tengo... que me cago yo, pero no Pero vos. tomá. Mira la rodilla, fíjate cómo tiene la rodilla. ¿Qué tiene? Mira, está todo pelado. ¿Y qué tiene? Y se cayó casi ahí. Sí, pero le hace falta lonja. Quietito. No remuculio, carajo. ¡Quieto! Cuidado, ¿Creo que? Pero ya con el descuido, levantar un poquito en el bicho que va. Ay, señora, vamos. A donde tropiece, envolverlo. Viene dormido. Como el dueño, igual. Zapata Hipólito, de Victoria Entre Ríos, pero vivo en la provincia de Santa Fe, San José de la Esquina, calle Falucho. ¿Y que no podemos seguir hoy? No, si hoy, no sé si hoy ni nunca, capaz. Si acá esta mujer nos diera campo, porque por 15 días quédate tranquilo que no reculan, Y bueno, pero 15 días Hay hoy. que hablarle al Pampa. ¿Hoy qué día hay? Hay que hablarle al Pampa. 7. Pero con 15 estamos en Luján. Sí. ¿A dónde? Estamos llegando a Luján. ¿Vos vas a entrar? Yo no puedo entrar. Yo no puedo entrar. No puedo entrar. Loco, una enfermedad exótica, no había en la Argentina, no estaba acá. La encontraron ahora. Hola, sí. No, te digo, recién estamos en Azul, en una reunión, y nos estábamos acordando de vos, de decir que cómo carajo van a poder hacer, porque viste que en la provincia de Buenos Aires no se puede entrar ni transitar ni un carajo. Sí, ya se me enteré. Estoy tratando de ver cómo van a hacer con el bicentenario, porque estaba acá el presidente Chenas en esta reunión. A lo mejor para estos casos se define que hay que hacer un muestreo sanguíneo, ¿viste? Claro, porque no van a matar por matar, sino hay que matar todos los caballos que andan en el país. No. Por eso, ¿viste? Y viste, por eso, cualquier golazo. Yo, La otra semana yo lo planteo. testealo bien y nos decís lo que tenemos que hacer y bueno, haremos lo que haya que hacer, loco. Listo, yo quisiéramos llegar, loco, ¿viste? Bueno, no importa. No pasa. Listo, mono. Chao, Guillermito. Un abrazo y suerte para todos. Gracias, querido, chao. Y nada, lo conocido sigue mandando. ¿Quién nos dijo algo? ¿Alguien nos paró alguien algo? Yo sigo, no hay ¿Qué quiere abandonar, que abandone? ¿Qué iba a hacer con los caballos? Los deje acá, busque. Yo sigo hasta la provincia de Buenos Aires y hablé con mi mujer y le digo, pase. Pero no, Ricardo, espera, ¿cuántos días faltan? Faltan para llegar a la provincia de Buenos Aires 10 días más. Y faltan 10 días, ¿sabes los 10 días lo que puede pasar? Sí, que prohíban de tomar leche porque hay aftosa en vez de cosas y tapa lo otro. Pero no, loco. No, pero la medida es por 15 días. ¿Cuándo entrábamos nosotros? No tenemos que hablar de este tema. 10 días Loco, más. espera, no tenemos que hablar de este tema. Dejalo, que solo va. Porque, ¿por qué no vamos a hacer problema de un problema que todavía no está? El problema está, Pero está en Córdoba. Está en provincia de Buenos Aires y tenemos Ni una Córdoba provincia ni entre Santa medio. Ni Santa Fe. Yo estoy hablando simplemente de lo que puede ocurrir. Ah, no, que no lo deje pasar. Si no le presentás un recurso de amparo, un recurso de amparo completamente lógico, si vos no podés circular, no podés llegar con tu caballo a tu casa, porque hay una limitación sanitaria. Perfecto, que te ayuden de alguna manera. Y la ayuda es esa, que le pegan un tiro y te ayudan. Ah, no, escuchame, por favor. Te le pegan un tiro primero si el caballo está enfermo. En primer lugar, si el caballo está enfermo, que tiene que enfermarse. En segundo lugar, si vos estás... Discúlpame, vos presentás un recurso de amparo, que vos estás varado en un lugar, no podés llegar hasta tu lugar de origen, teniendo un caballo que no tenés dónde tenerlo, que alguien te tiene que parar.
un municipio, el Estado, la nación, quien sea, te tiene que parar. Y si no, que te dejen pasar. No, este es un país normal. Y si no, no podemos pasar. Si a mí me dicen que no puedo pasar, me tienen que dar una alternativa. No me pueden decir, no puede pasar, bueno, mate el caballo. Muérase o arréglese. Te tienen que dar una alternativa. Que se canse, que se canse. Que se canse, que se canse. ¡Listo, carajo, ahí! ¡Listo! ¡Listo! ¡Esta mierda! Descansan dos. Si no le damos 50 metros más, va a ver cómo va a quedar los gente como... Sí, en este momento estamos acá en... ¿Me escuchás, no? No, quédate un poquito quieto porque vos debes estar en el celular. Por favor, mantenete quietito en un lugar, así te oigo bien. Repetime lo que me dijiste, por favor, Ricardo. Sí, nosotros estamos en Alcorta en este momento. En Alcorta. ¿Te oí bien? Sí, en Alcorta. Si sigue por 10 días o el 21 se corta, cargamos los caballos, ¿sabe cómo salen para las flores con la cola como un clavo para allá? Y nosotros, yo ahora en este momento estoy barajando chispas con la bragueta acá. ¿Qué me hacemos? Estamos esperando. Por ahí si querés venir mañana, toma unos mates, veniste, tráete unas tortas fritas, unas tortas, alguna cosa, vamos a estar mañana acá. Para abajo marcha atrás y para arriba... La primera. Para arriba primera. No, está bien, sí, también estamos pensando en eso también. Se prorroga. Y bueno, veremos. Sí, no, entonces, pero nosotros de cualquier manera, ante la alternativa que no se prorrogue y que podamos partir, ¿vos conseguirías algún camión que nos haga algún precio o algo para llevar desde acá, desde Alcorta, cargar el 21? Ahora dice que anoche un remate de cosas, de caballos y demás, y estos de los caballos, y que llegó un mail que se posterga la medida. ¿Entramos los caballos de los granaderos? Ni en pedo subo un caballo un granadero. He visto matar gente, yo granaderos, reventada la cabeza en el suelo, esos mancarrones viejos. 100 años de la Policía Federal. De la cava montada de la Federal. Invitados de honor con Ricardo. Todos los canas y nosotros atrás así estamos. Por este Girera, por jefe ceremonial. Estaba el jefe de policía, Aníbal Fernández. El jefe de policía en el estrado, allí estaban los 8 comisarios mayores, son los que son 8 divisiones, tienen no sé cuál es delito de estafa, entonces 8 son más él 9. Y Aníbal Fernández al lado de él así, se arrima unos peticitos. Solicito autorización para comenzar los actos del festejo del 100 años de la Policía Federal montada Argentina. Autorizado, dice el tipo, y yo. Lo esperaban con un caballo, se agarrado de la rienda, puso el pie en el estribo, pues tipo Martino le pisó, dio 2 vueltas así, lo echó abajo, era una cosa que... y salió ese caballo con la cola como un clavo, así de gente. Pero mirá, preguntale a Ricardo Cimiento, con la cola como un clavo para allá salió y el tipo hacia la casa. Se paró, ¿viste? Le trajeron un caballo que iba así, con la cabeza tocaba el suelo, así, ¿viste? No. ¡Qué golpe le pegó! Entonces, después de los actos, todo da vuelta muy lindo, Veo un tipo yo con la mano vendada así. De este tipo, digo, yo me tengo que hacer una fiesta. Dame una mano. Digo, lo felicito a mí, le interés y la garra que tuvo, le digo. Porque muy poca gente hace lo que hizo usted. Sí, dice, la verdad que sí, dice.
Pero lo pisó con herradura abajo, 3 dedos quebrados. Ah, ¿le pisó, la quebró? Que enyesado hasta acá, le quebró 3 dedos. No, eso fue histórico. Habría 3.000 personas dando toda la vuelta del coso de ella ahí. Las mujeres de los milicos, viste cómo se ponen con unos tapados, que era una cosa. Pero qué golpazo le pegó. Andate, ahora, a ese milico. Capaz que no están dando la autorización. ¿Quién? Guillermo Col. Está Ricardo. Sí. Estamos tratando específicamente el tema de ustedes. Sí. Viendo cómo poder encontrar una salida. Hago lo que dice la mayoría. ¡Loco! ¿Sabés algo o no? Está la cosa. La medida de excepción. Sí, la medida de excepción, pero es para entrar a la Plaza de Mayo. Sí. Con los caballos, todo precintado, estudiado, todo. De ahí los cargan, los precintan en cuarentena en Las Flores o en Ayacucho. Todos juntos. Yo para mí un bolazo. Ahí estamos. Listo. Salgan de ahí de alguna manera porque no van a meter multas, salgan. ¿Viste? ¿Qué hace acostado? Tendríamos que haber ido allá, ¿viste? ¡Que pare ahí, que pare ahí! Compañeros, defendamos el territorio, los recursos naturales, compañeros. Que no nos sigan saqueando y robando. ¡Que viva la patria! ¡Vamos!
¿cómo te va? ¿Qué dices tú? Muy bien. Buen día. Buen día, Rulienta. ¿Qué haces, Enrique? Te va a salir el lunes recién esto. Te lo faxeo, así ya lo tenés vos ahí. Chau, chau, Diego. Gracias, viejo. Por las barrancas del río, voy al canoero por las barrancas del río Arauca. Querida, con gran amor, 8 jinetes partieron con su misión por los caminos ganados que la historia liberó. Al lomo de sus caballos, al trote y sin dolor, cabalgando noche y día. 8 jinetes van cabalgando noche y día. 8 jinetes van sin cesar. El camino es peligroso, la fuerza es más. Varios caminos esperan, es largo el transitar. El paso de estos valientes que al pueblo asombrará. Por los caminos del pueblo 8 jinetes van, por los caminos del pueblo 8 jinetes van. Rumbos que marcó el tiempo, con esperanzas voy de ver unido a mi pueblo es el sos vos. Por los caminos libres 8 jinetes van, por los caminos libres 8 jinetes van. 8 jinetes van, 8 jinetes van. Para fomentar con brazos útiles la población de la campaña,
se revisarán los terrenos disponibles y los sujetos dignos de esta gracia, con prevención de que los más infelices serán los más privilegiados. En consecuencia, los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres, todos podrán ser agraciados con suertes de estancia, si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y a la de la provincia. Los terrenos repartibles son todos aquellos de emigrados, malos europeos y peores americanos. Algo extraordinario, nada menos que de Artigas. ¿Vos querés comer algo?